Listo. Gracias, pues buenas noches, ¿cómo están? Eh, bien. Bueno, hay varias cosas que quiero comentar hoy. Una de ellas es un hallazgo que, no sé, fue para mí un acontecimiento en la semana, le decía a Jorge, que no sabía de la existencia de este texto. Es un texto hecho en los ochentas, les voy a compartir la pantalla, y se llama Atenea Negra, ¿no? Quienes estuvieron el año pasado en la parte que yo di del seminario, yo estuve insistiendo mucho en una cuestión, el asunto de los indoeuropeos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí se Sí. ve. Sí se ve. Con el asunto de los indoeuropeos, yo pues estuve rastreando cuestiones sobre la etimología del griego homérico, porque en la primera parte del trabajo que hice, estuvimos revisando, como les comentaba, una de las sesiones, ¿no? Los términos de color en Homero, y me puse a revisar las etimologías de los términos, y muchas de las etimologías no tienen una correspondencia indoeuropea. Son en realidad préstamos de pues grupos, sobre todo afroasiáticos, ¿no? Entonces, el pensar, y esa ha sido la crítica que hemos sostenido Jorge y yo, ¿no? El pensar que en realidad la supuesta autonomía de este grupo, ¿no? El nacimiento, la gestación cultural, es como un grupo que pues por sí mismo apareció y empezó a colonizar, empezó a tomar el territorio de Europa. Es un mito, ¿no? Y entonces, este mito se ha construido, digamos, al margen, ¿no? O ha dejado al margen más bien a los grupos afroasiáticos con quienes han tenido históricamente mucha interacción y sobre todo influencia, perdón. Entonces, en este sentido, ¿no? Este texto son 3 volúmenes, además no es solo un texto, es un texto de 3 volúmenes. El primero trata de la fabricación de Grecia antigua, ¿no? O sea, específicamente, ¿no? Esa gran historia del pueblo griego, ¿no? Del pueblo griego clásico, se fabricó entre el siglo XVIII y el siglo XX, ¿sí? Entonces, en la Edad Media no existía ese pueblo griego como tal, ¿no? Así como hoy se concibe en las universidades, como se concibe en la historia de la filosofía, en la misma historia, ¿no? No existía, ¿no? La Edad Media en realidad es un periodo muy interesante que también habría que estudiar, pero ahí no estaba este gran señorío greco-latino, ¿no? Y lo que hace este autor es, primero, pues obviamente, dar esta, denunciar esto, ¿no? Que es todo un mito, o sea, no solo lo de indoeuropeos, sino la construcción, la fabricación del pueblo griego, porque pues esa es una de las bases que se han sostenido, ¿no? A lo largo de la construcción del indoeuropeo, ¿no? Una civilización como el griego. Y además que se dice que el griego koiné y el griego que es el griego como común, ¿no? Empate y el griego homérico y todos los dialectos del griego helático, pues no han cambiado mucho respecto a la variante moderna del griego, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán todo lo que hay a propósito de esa lengua en la actualidad e históricamente. Ese es el primer volumen. El segundo y tercer volumen, el segundo volumen es sobre arqueología, ¿no? Las evidencias que sostienen que los grupos afroasiáticos sí influenciaron de forma contundente, ¿no? A los grupos indoeuropeos. Y el tercer volumen es sobre evidencia lingüística, como sobre todo estas lenguas que están en la periferia del norte de África, en realidad han tenido una influencia muy grande en los grupos. Lo veíamos un poco con la escritura, pero lingüísticamente también ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, son textos, en realidad no he tenido la oportunidad de revisarlos, se los voy a compartir al rato, porque les digo, apenas hace un par de días los encontramos y pues, ¿qué creen que pasó? Obviamente la academia los desestimó, ¿no? Como por ahí leí unas críticas, ¿no? Porque
lo vi en un historiador que sigo en Twitter y quienes le comentaron decían, no, ese texto ya fue desestimado por la academia, es conspiranoico, ya sabes, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿no? No tiene la evidencia suficiente, ¿no? Para sostenerse. Y pues yo creo que hay que leerlo, ¿no? Sobre todo si la academia ya lo hizo a un lado, creo que vale la pena que lo organicemos nosotros, ¿no? Pues bueno, se los hago llegar en un momento y bueno, no sé si tiene algún comentario por acá sobre esto. Octavio, ¿vas a plantear en algún momento algo del lado de la India, ¿no? De la parte indo, en este seminario o más adelante? No, yo creo que un poco más adelante, ¿no? Porque originalmente era mi intención de este seminario iniciar con la revisión de los grupos de India y el trabajo descomunal que hizo Dumezil, que sí vale la pena revisar, pero no, antes me detuve en el camino. Tal vez sí revisemos sobre todo cuando veamos como la tipología de las copulativas, que por ahí vamos a empezar con la tipología lingüística, es donde voy a revisar, por ejemplo, el sánscrito, ¿no? Que digamos por excelencia una de las lenguas de India más representativas históricamente hablando y que han tenido tradición escrita. Este, y bueno, y lenguas de India en la modernidad, ¿no? Porque sánscrito pues ya es una lengua que solo existe en papel, ¿no? Y para fines religiosos, ¿no? Pero ya no es una lengua que se transmite de una mamá a un bebé, ¿no? Pero en algún momento, bueno, empezaremos con la parte lingüística y luego con lo demás. Entonces, eh, un poquito de lo que estuvimos comentando, ¿algo más surge? Bueno, ahorita que regrese. No, Este, no, no, está bien, aquí estoy. perfecto. De lo que estuvimos comentando la sesión pasada del debate, les compartí los dos textos, el de Sapir, el de la mutua influencia de las lenguas, y también el de Hopper, que en realidad no sé si tuvieron la oportunidad de revisarlo, les subí una traducción del de Hopper, que me parece un texto muy interesante porque en realidad lo que hace él es preguntarse por qué es que las lenguas, o de qué manera empiezan a tener contacto y por qué cambian, ¿no? ¿Por qué tienen que cambiar? Y además, ¿por qué hablamos con elementos residuales? Quiero ponerles un ejemplo que no viene en la lectura, pero de ahí quiero partir la sesión de hoy para que vean cuál es la propuesta de Hopper. Dame un segundito. A ver, se sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, les voy a poner un ejemplo del náhuatl clásico y con ello es como un buen resumen de lo que Hopper está haciendo. Hay algo que es poco intuitivo, ¿no? En las lenguas. Las categorías léxicas principales, como ya vamos a empezar a partir de estos elementos, son cuatro, ¿no? Tipológicamente hablando, se supone que las lenguas tienen por lo menos dos de estas categorías, que son verbos, sustantivos, que los lingüistas también les llaman nominales, ¿no? O nombres, que es la etiqueta todavía más clásica, adjetivos. Espera, Octavio, seguimos viendo lo de Black Athena. Ok, perfecto. Bien, entonces, la pantalla. Ah, ahí se ve. Ya, perfecto. Ok, son estas cuatro suelen llamarse categorías léxicas. Sí, y les decía, por lo menos las dos primeras son las que, y en eso sí coinciden la mayor parte de las teorías lingüísticas, son las de carácter más universal, ¿no? O sea, las que estarían presentes en un 99.9% de las lenguas del mundo. ¿Por qué digo esto? Lo he comentado un poco en la sesión pasada, a diferencia de esta lengua que quién sabe qué pasó, ¿no? El Mundari, que aparentemente no distingue entre verbos y sustantivos, ¿no? Pero no es loco, ¿eh?
pensar eso. El náhuatl es una lengua que hace algo parecido, ¿no? Los sustantivos, como que de alguna manera se pueden verbalizar sin, nada más por ser sustantivos, ¿no? Más al rato les hablo un poquito de eso, ¿no? Entonces tenemos las otras categorías, que son las categorías funcionales. Aquí, bueno, nada más se los voy a comentar, ¿no? Estarían todos los demás pronombres, estarían preposiciones, ¿no? En el caso de las lenguas que tuvieran preposiciones, estarían conjunciones, estarían auxiliares, todos este tipo de partículas que tienen más una función gramatical, ¿sí? Entonces, y estas obviamente son las que más vacilarían en las lenguas del mundo, ¿no? Y de hecho, ¿dónde es donde se han hecho estas reconstrucciones del llamado indoeuropeo? Sobre todo en las categorías léxicas. Estas cuatro clases son las que se han comparado en todas estas lenguas y a partir de esto, como hemos criticado varias veces el método, ¿no? Pero a partir de esto es que se formó este tronco o estos árboles, ¿no? Y bueno, se dieron paso a lo que ahora conocemos por estos troncos genéticos, ¿no? Y bueno, les hablo de esto porque Hopper nos dice, bueno, lo que se espera es que las categorías léxicas, sobre todo los verbos, sean elementos con una riqueza fonológica, es decir, que tengan por lo menos eh, una estructura consonante vocal, ¿sí? Eso es lo mínimo que se espera de una raíz verbal, pero no quiere decir que esto sea siempre así, ¿no? Lo menos intuitivo es que vamos a ponerlo aquí, ¿no? Un verbo en realidad o lo menos esperado o lo que aparece menos en las lenguas del mundo es que un verbo sea únicamente una vocal, o sea, que el verbo solito sea una vocal, y mucho menos, en menor medida, que un verbo sea una consonante sola, ¿sí? Esto está así, yo creo que, no sé si está atestiguado, pero es muy raro, sí es muy raro que un verbo, una raíz verbal solita sea una vocal, menos una consonante, ¿sí? Entonces, el templete mínimo de un verbo es consonante vocal o, o ya sea que la consonante está, o vocal consonante, depende, ¿no? De dónde está la posición de la consonante, pero por lo menos que tengan, como dicen los lingüistas, dos segmentos, y aquí vamos a decir que son como dos tipos de sonidos, ¿no? Y bueno, acá viene el ejemplo, ¿no? El náhuatl clásico tiene una raíz verbal que es i, que aquí viene lo interesante, ¿no? Esta, esta raíz verbal significa beber, ¿sí? Entonces, cuando yo presentaba, me acuerdo hace tiempo a una lingüista que hace sintaxis y que hace tipología, le presentaba un análisis lingüístico, me decía, pero es que como, o sea, no puede ser que una raíz verbal sea tan pequeña, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? este, no entiendo, o sea, o sea, es contraintuitivo, ¿no? No esperamos que suceda. Bueno, ahí les va lo que ocurre en este náhuatl. Si yo quiero decir yo bebo algo, vamos a poner bebo agua, ¿no? Y con EH. Y más o menos este es el análisis esperado de una oración así, ¿no? Esta marca ni es la marca de primera sujeto, ¿no? Es yo. Esta marca C es la marca de objeto, es decir, lo que estoy bebiendo. Y este on tiene algo muy interesante. El náhuatl clásico tiene un par de partículas, que es on y igual, ¿no? Que son los llamados direccionales. Estos direccionales en realidad preceden a la raíz verbal y hagan de cuenta que igual es algo que se acerca y on es algo que se aleja. Entonces, si tú tienes un verbo, tienes algo que se acerca o se aleja a ti. Entonces, este on es el de alejamiento, se llama direccional de alejamiento, ¿no? Algo que se aleja de un punto de referencia. Entonces, y este sería la raíz beber. El verbo beber se construye así, algo que se aleja de un punto de partida, ¿no?
y que le da paso al evento de beber, ¿sí? Y esto sería otra vez agua y la marca, la famosa TL en realidad es una marca de sustantivo. Bueno, esto sí, en realidad no tiene mucha complejidad. Lo que quiero que vean es, y con esto resumo, insisto, lo que pasa en el artículo de Hopper, lo que quiero que vean es qué pasó con algunas variantes modernas. Donde yo trabajo, lo que ocurrió con esto es, se dice algo así, ¿no? Nikuni Ali, ¿no? En este náhuatl que trabajo, algo así, ¿no? Nikuni Ali. Y en realidad, si ustedes ven, bueno, aquí lo voy a dividir así, voy a cambiar la ortografía para que sea más claro, ¿no? Lo que ocurrió aquí es que estas tres partículas se fusionaron en este náhuatl. Y en realidad los hablantes ya no reconocen esto, porque este on, que aquí se diría un, ya no existe, ¿no? Pero se quedó ahí como fosilizado en el verbo, ¿no? Entonces en realidad los hablantes ya reconocen el verbo beber como kuni. Ajá. Si tú le preguntas a un hablante cómo se dice beber, te dicen kuni. Y lo que ocurrió es que todas estas partículas se fusionaron. Bueno, eso es lo que dice Hopper en ese texto de por qué seguimos hablando. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente, el verbo beber es uno de los verbos más comunes, más usados, ¿no? Por la clase de evento que es, por la naturaleza del evento mismo, y presentó, como dice Hopper en la primera parte del texto, un desgaste fonológico, es decir, fue perdiendo segmentos, y hasta que llegó al mínimo, ¿no? Que es una vocal, pero de ahí otra vez volvió a tomar segmentos. Esa es la otra parte que dice Popper en el texto, ¿no? Entonces, las lenguas van de esto, ¿no? Ahí reduciendo sus elementos al mínimo y otra vez tomando elementos que históricamente van dejando de funcionar, como este on, ¿no? Que ya en este náhuatl ya no significa nada, ya no tienen estos direccionales walión, ya no sirven de nada, o sea, no están, no aparecen más que así. Esto se llama lexicalizados, es decir, que hagan de cuenta que son como un fósil en la raíz verbal. Eh, y bueno, esa es la explicación que da Hopper, ¿no? Reducción y reconstrucción a partir de de los retazos, vamos a decirlo así, ¿no? De las partes lingüísticas que quedarían, y bueno, las lenguas han sobrevivido por eso. No sé si alguien quiere comentar algo hasta acá. No, nadie pregunta. ¿Vamos bien? Yo, Sí, hijas, por favor. entonces, con esto nos estás diciendo que eh, el indoeuropeo se fue cambiando así, de esta misma manera. La hipótesis de Hopper es que sí, ¿no? Que todas las lenguas responden a estas reglas de erosión, él le llama en el texto de erosión, y de reconstrucción, ¿no? Con con los elementos que quedan ahí, digamos, como de residuo. Ok, gracias. Eh, bueno, y como les decía, tiene cierta lógica, pero todavía no sabemos por qué funciona así y por qué Saussure, que tuvo una claridad también muy lúcida, o valga la redundancia, decía que los tres principios lingüísticos universales, lo veíamos un poco el año pasado, mutabilidad, es decir, todas las lenguas cambian, eh, necesitan cambiar, es una condición necesaria y suficiente para que una lengua se considere lengua natural, si no es un lenguaje artificial como la música, que no cambia así, o el lenguaje de las matemáticas, que no caen esos tres principios, ¿no? La otra cuestión es la continuidad. Bueno, Saussure los enumera al revés, ¿no? Enumera primero la continuidad lingüística, es decir, no, lo que él dice, como lo hemos discutido y criticado también, ¿no? Que en realidad, bajo ese aspecto, el indoeuropeo no se habría dejado de hablar, ¿no? O sea, porque en ningún momento habría desaparecido, ¿no? Es su hipótesis. Y más bien habría cambiado. O sea, le habría ocurrido lo de esta segunda ley.
toda lengua tiene que cambiar con el paso del tiempo, y la otra es la dispersión geográfica. ¿Sí? Es decir, los hablantes siempre esto ha existido, han migrado y al migrar se llevan sus lenguas, ¿no? Y en muchos grupos que llegan a zonas multilingüísticas, pues quieren conservar por identidad sus lenguas y así, ¿no? Bla, bla, bla. Estos tres principios estarían todo el tiempo dándole la dinámica, la dinamis a una lengua, ¿no? Entonces, de alguna manera, Has, ahora con tu pregunta, esto que dice Hopper y sumado a lo que dice Saussure, sería sobre todo este principio de mutabilidad, ¿no? Este vaivén, ¿no? Este desgaste y nuevamente enriquecimiento de elementos fonológicos, es decir, de sonidos que enriquecerían el léxico, el vocabulario de cada lengua. Entonces, teóricamente sí, pero nos hace falta la explicación de por qué es así, ¿no? O sea, tenemos la descripción, pero no tenemos la explicación. No hay ¿cómo decirlo, no? No existen los fundamentos teóricos de por qué pasa esto, o por qué, o si pasa realmente. Entonces, yo creo que estamos en el camino de empezarnos a cuestionar esto con mucha mayor seriedad, ¿no? Este, y no nada más de que pues, así tiene que pasar y ya, ¿no? O sea, quién sabe si habría una lengua que realmente, claro, las lenguas no son entidades autónomas que andan ahí, ¿no? En el mundo de las ideas platónicas, ¿no? O sea, los hablantes hablan las lenguas, pero quién sabe si deliberadamente un grupo de hablantes haya decidido no continuar su lengua. ¿Y por qué? Porque lo que dice Saussure y otros, ¿no? Es que una lengua desaparece por la imposición de otra. O sea, lo que dice siempre es en términos políticos. O sea, no hay una lengua que por su misma naturaleza haya decidido desaparecer. Pero, ¿y si sí? ¿No? O sea, si dejamos abierta la pregunta, ¿y si sí pasó esto en algún momento y no tenemos forma de dar cuenta de ello? Eh, Nada más lo dejo así por hoy, ¿no? Esto como para retomar un poquito la discusión de la sesión pasada, pero porque mi hija anda gritando por acá, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. En el cuento de Borges, después de mucho tiempo dejan de hablar, ¿no? En el de, ¿cómo se llama este cuento? ¿El inmortal ¿Sí se llama así? ¿Sí? o los inmortales, no? Creo que sí. Ajá. Sí, sí dejan de hablar, pero es interesante ese personaje, es Homero, ¿no? Homero, el poeta que nunca murió, Sí. es ese personaje el que dejó de hablar. Es que Le- estaba pensando, ya ves la Baba Vanga, ¿no? Que también Ajá. dice que después de un montón de años la humanidad dejó de hablar. Sí, es muy interesante, o sea, no sé, o sea, por eso lo pongo como pregunta, ¿no? De estas tendencias universales, pero ¿cuál es el fundamento? ¿No? O sea, ¿por qué el ser, ahora sí, perdón por lo heideggeriano, ¿no? La existencia, el Dasein o este estar en el mundo, ¿por qué tendría que responder a esto? ¿No? No sé. Ángel, Por ejemplo, hablando de estos cambios que comentabas, quizá no serán también como un tipo de slang de esa época, que se pueda como transgiversar quizá la forma en cómo se conjugaban ciertas palabras. sí, pudo haber sido. Yo creo que lo que ha detenido la erosión y el cambio lingüístico son las posturas, bueno, no solo yo, ¿no? Muchos lingüistas, las posturas completamente prescriptivistas de la lengua, ¿no? O sea, que se haya institucionalizado, que se haya hecho una herramienta, un útil y además relacionado al poder. Vean ustedes nada más qué pasa con el español, ¿no? La Real Academia Española es una institución
respaldada por una monarquía, ¿no? O sea, es una vergüenza que una lengua esté respaldada por un reino todavía, ¿no? O sea, es de verdad vergonzoso, pero ¿por qué digo esto? Porque efectivamente las lenguas que no han tenido esta institucionalización, ¿no? Todas estas, este slang o este vocabulario mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más dinámico, mucho más fluido, ha hecho que las lenguas cambien más rápido, porque no está regida, ¿no? Por alguien que dice así no se habla, chamaco, ¿no? Y eso sí ha detenido esto, el cambio, ¿no? A una velocidad distinta a otras lenguas que no tienen esta institución social. Entonces, evidentemente, yo creo que sí podemos encontrar en estas lenguas, ¿no? Parte de lo que fue un slang, pero una vez que se empezaron a institucionalizar, pues ya, los cambios fueron de otra magnitud. No sé si Octavio, responde. Octavio, yo te estoy oyendo muy metálica la voz. No sé si todos te oyen así o es mi compu. Pero No ahorita sé, a ver. habló Ángel y lo oí bien, habló el doctor y lo oí bien, pero a ti te oigo muy metálico. Yo lo oigo bien, en general creo que Yo estoy. igual. Sí, yo también lo escucho bien. A lo mejor ahí tu internet un momento en lo que estaba acá. No, Entonces es mi compu. Sale, gracias. ¿No, no mejoró ahorita, Has? no, ok. A ver, habla Octavio, di algo. Has, ¿me escuchas? Sí, ya Has. mejoró un poco. Ya, sí, sí pudo haber sido tu internet. Bueno, entonces, estamos hoy en los oximorones, porque a pesar de haberles comentado al inicio del texto de la Atenea Negra, ¿no? Lo voy a hacer con todo el cuidado que esté a mi alcance. Tampoco les puedo prometer que no caigan en la trampa que quiero evitar, ¿no? Pero quiero iniciar bueno, ya específicamente lo que preparé para hoy, ¿no? Y también no me voy a extender mucho con parte de la revisión que hace Heidegger de un texto de Aristóteles. En realidad son varios textos. Lo que es un Heidegger previo a Ser y Tiempo, ¿no? Es un Heidegger que ya, digamos, tiene varios cursos teorizando lo que va a ser Ser y Tiempo, eh, publicando y dando ¿cómo decirlo? Esta nueva perspectiva de lo que en ese momento él sigue llamando fenomenología, pero se va a apartar pronto de Husserl, ¿no? A Husserl, cuando él publica Ser y Tiempo, no le gusta Ser y Tiempo, ¿no? De hecho, se siente traicionado por su discípulo y dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto fue lo que te enseñé, ¿no? Entonces, pero este Heidegger en realidad hace revisiones muy, muy, muy nuevas, ¿no? De verdad te emociona leer la lectura eh, que hace de los clásicos, ¿no? De lo que él llama en algún momento, y si usa el término, parece, Jorge lo discutía la sesión pasada, pero sí está en serio tiempo, usa el término de construcción, ¿no? Está en alemán el término, ¿no? Cuando habla de pues hay que derribar toda la ontología, ¿no? Este anquilosamiento que hay de la ontología, y sí habla de construir la filosofía, ¿no? En ese término. Y la originalidad con la que interpreta a Aristóteles, lo hace con Platón también, ¿no? De hecho, lo vimos un poco el año pasado cuando revisábamos la cuestión del brillo, no tanto de los colores en el mito de la caverna, ¿no? Pero acá lo hace con Aristóteles, ¿no? Y esto es uno de los antecedentes, ¿no? Más importantes de uno de sus secciones de Ser y Tiempo, porque aquí empieza a desarrollar Heidegger el Dasein, el ser humano, el ser ahí, como, no sé, como lo quieran decir, el estar ahí, la existencia, ¿no? En su cotidianidad. Y lo que se pregunta es si hubo un testimonio de esta cotidianidad en algún texto antiguo y lo encuentra en la retórica de Aristóteles. Entonces, este texto me parece
si mal no recuerdo, es del 24, este seminario o este curso que dictó. Y, a ver, denme un segundito, ¿sí? Lo voy a abrir mientras para mostrarles. Les hablo un poquito de la traducción que encontré. No he encontrado de este texto una traducción al español que sea fiable, ¿no? Por ahí alguien subió una traducción hecha con una inteligencia artificial que de por sí la traducción inglesa tiene muchos problemas y ahorita les voy a mostrar por qué. A ver, un momentito, aquí está. Voy a compartir pantalla nuevamente. A ver, me dicen si se ve mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Si se ve, ok. Bueno, es este texto. Les digo, estuve revisando, no tengo, bueno, mi alemán es realmente muy, 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 muy básico, pero sí me alcanza para seguir un poquito la traducción, ¿no? Entonces, obviamente estuve revisando el curso en alemán, sobre todo por los términos que aquí Heidegger sí distingue muy bien, que son sein y seiende, ¿no? Que es sein es ser y seiende es un tipo participial del verbo, del auxiliar o verbo ser, que se usa para ente, ¿no? Pero sí lo distingue así con mucha claridad desde esta etapa temprana. Pero pues los gringos les valió, ¿no? Les valió un verdadero pepino y traducen sein y traducen seiende como being, ¿no? Entonces es un problema gravísimo para la teoría heideggeriana, ¿no? Y este curso que dio son conceptos básicos de la filosofía aristotélica, ¿sí? Y en el primer capítulo, que es parte de lo que vamos a revisar ahorita, es sobre todo los conceptos fundamentales de usía. Usía es un término muy interesante porque eh, fue, digamos, uno de los conceptos estelares de la Edad Media, ¿no? Usía suele traducirse como existencia o a veces como sustancia, ¿no? Entonces hay una teorización así de miles de páginas, ¿no? Por ejemplo, de los representantes así más grandes que comentaron Aristóteles como Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y la relectura que hizo y reinterpretación que hizo de los conceptos aristotélicos a la luz pues, el escolasticismo, ¿no? De toda esta visión teológica del griego, y les decía, y no es la visión clásica que digamos, se inauguró en el siglo XVIII, ¿no? Era otra cosa con los medievales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora, sobre todo la discusión del término usía, porque me despertó muchas inquietudes de estas reinterpretaciones y retraducciones que hace Heidegger, ¿no? Porque cuando él revisa una traducción existente, ¿no? Del griego al alemán, de su época, lo que hace es decir, bueno, pues está mal traducido, ¿no? O sea, y revisa muchas traducciones y de hecho recientemente en una de las bibliotecas, creo que Sevilla, la Universidad de Sevilla, eh, llegó a la biblioteca un ejemplar que era de Heidegger, estaba solamente en griego, ¿no? Y era de Aristóteles. Entonces, ese ejemplar tiene todos los subrayados que hizo Heidegger y algunas notas que hizo, sobre todo el texto de la metafísica, ¿no? Que es parte de lo que vamos a revisar hoy. Entonces, sí era muy crítico, sí revisaba muchas ediciones. Hay, digamos, dos clásicos que Heidegger revisó. Bonitz, que no es contemporáneo, Bonitz tiene una cosa que a mí me parece de las cosas más gustosas de leer a Aristóteles. Les comparto un poquito de esto. Déjenme abrir el archivo. Bonitz fue un filólogo alemán, ¿no? De finales del siglo. Acá está, creo. Me parece que finales del siglo XVIII. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí van, segundito, segundito. A ver. No sé si. No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad?
Aquí está. No, A ver un momentito. no, ya. Ok. Este trabajo es un trabajo descomunal, ¿no? Eh, ay, no es esta parte. Permíteme un momentito. A ver, a ver. Está, a ver, perdón, ¿eh? Ya lo encontré. Es que en en la parte inicial, les comparto también este texto. Es algunos textos en griego de Aristóteles, creo que viene la metafísica completa, sin traducción, obviamente, ¿no? Pero acá, este es un Index Aristotelicus, o sea, mucho antes de, digamos, estas herramientas que ahora tenemos para análisis de corpus, ¿no? Donde metes un texto y ya te hace análisis de palabras, frecuencias, cosas así, ¿no? En lugar donde aparece un concepto, no sé. Eso ya se puede hacer hoy automáticamente con estas herramientas, pero Bonitz lo hizo a mano, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de años que tuvo que hacer en la investigación y lo que presenta en este index son los principales conceptos aristotélicos y dónde aparecen y qué significan, ¿no? Entonces, es una maravilla. Yo recuerdo que hace años descubrí este texto. Hay aquí en México, no sé dónde más, pero donde yo descubrí esta edición fue en el Instituto de Investigaciones Filosóficas del UNAM. Hubo un periodo donde me las pasaba tardes hojeando el índice de Bonitz y sacándole copias. Según yo quería hacer mi tesis de licenciatura en psicología de Aristóteles, ¿no? Y según yo en ese entonces andaba revisando griego y esas cosas que uno hace de chavo, ¿no? Entonces, pues fue muy divertido y ahora pues me gusta haberme encontrado este texto hace tiempo, ¿no? Completito y nada más les muestro un poquito de cómo está estructurado, ¿no? Eh, Está así, por ejemplo, el primer, no sé, alguno de estos tipos de conceptos y vienen aquí los textos, ¿no? Donde aparece, bueno, obviamente viene un índice y si les interesa en algún momento como leer Aristóteles y revisar dónde aparece en griego, hay una guía para revisar a Aristóteles. Las ediciones que se han hecho, ¿no? Me parece que a partir del siglo 18 han enumerado, digamos, los folios en los que vienen. Toda la obra de Aristóteles aparece así, ¿no? Viene el número de folio, viene normalmente dos columnas, la columna A y la columna B. Cuando ven una B, significa que es la columna del lado derecho, desde su perspectiva como lector, y cuando ven una A, la columna es del lado izquierdo, y esta es la línea en la que aparece en el folio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este concepto aparece en el folio 1390B, en la línea 30. Y así ustedes buscan el texto que corresponde y ahí lo van a encontrar, ¿no? Entonces, además, como les decía, vienen los significados de cada uno de estos elementos. Este texto lo escribió Bonitz en latín, pero bueno, ya se puede traducir en latín sin problema, ¿no? Actualmente. Y estuve revisando digamos, este documento para como tratar de saber por qué Heidegger reconstruye este término usía, regresando a este concepto más de corte, ¿cómo decirlo?, medieval, ¿no? En relación a la sustancia, por qué lo hace así y qué dice Bonitz. Pues resulta, vamos a iniciar, ¿no? Con esto. No sé, ¿alguien un comentario hasta acá? Deme un momento. Ya. Bueno,
segundo, por favor. Bueno, voy a dar pantalla ahorita y un segundito. Acá. Va de nuevo la pantalla, ¿eh? Ahí está. Bueno, entonces, ¿con qué empieza Heidegger este curso, ¿no? Comienza a preguntarse por un término que en alemán es un término, perdón, en griego es un término importante para Aristóteles, que es horismos. Horismos es digamos, lo estoy leyendo en la transliteración, se suele traducir como definición. Y a Heidegger le interesaba precisamente ver cómo Aristóteles construía las definiciones, ¿no? De desde qué punto estaba introduciendo los términos. Y resulta que el asunto de la usía, ¿no? De la sustancia, ahorita vamos a ver que, que- cómo lo, cómo lo introduce Heidegger, ¿no? Aquí viene la primera cosa que quiero que revisemos. Voy a poner aquí las transliteraciones, ¿vale? Horismos. Recuerden que esta H es lo que se suele poner como un espíritu que suena como una aspiración, ¿no? Por eso aquí la H sí suena, ¿no? Entonces, es definición, esta sería la traducción clásica, ¿no? Y lo que dice Heidegger lo traduce como, horismos es familiarizarse con un ente en su ser. O sea que el término lo que corresponde a definición sería esto, ¿no? El pensar que un ente de alguna manera se vuelve familiar con lo que es. ¿Y por qué esto es interesante? Porque a partir de aquí él se va a empezar a preguntar sobre el término usía, ¿no? Que suele transliterarse así, pero a mí me gusta más así, ¿no? Porque en realidad esta es como la U francesa, ¿no? Y ¿cómo entonces va a entender Heidegger la usía? A partir del concepto como cotidiano entre los griegos, y es a mí lo que me pareció interesantísimo. Usía en su concepto cotidiano significaba propiedad o riqueza. Bonis también lo tiene así en su index. De hecho, traje, por ejemplo, una partecita de la política, y en la política obviamente están hablando de propiedad, están hablando de riqueza, están hablando de elementos materiales, y usía está ahí usado como algo que te apropias, ¿no? Imagínense que ustedes tuvieran estuviéramos hablando de Baba Vanga, ¿no? En un cataclismo, ¿no? Y entonces perdieran todos sus bienes materiales, y aquello único que tendríamos que como resguardar para sobrevivir tendría que ser lo más básico, como la comida, ¿no? Poca comida que podríamos sacar, bueno, aparte de intentar salvar a nuestros seres queridos, pero piensen en este concepto mucho más, ¿cómo decirlo, no? Más básico, ¿no? La usía como aquello que te pertenece como tal, ¿no? Aquello que posees y aquello como de lo cual te has apropiado. Y este es el primer sentido, y dice Heidegger que en Aristóteles es un poco ambiguo porque lo mezcla con el siguiente sentido, ¿sí? El siguiente sentido, a ver, déjenme encontrarlo, ¿no? Aquí está. Este sería el sentido conceptual, que es el que Heidegger dice que encontramos en Aristóteles. Un ente en el cómo de su ser. Y esto es lo que en la tradición, sobre todo medieval, es lo que se le ha dado el mote o el concepto de sustancia, ¿no?
Para Heidegger es otra cosa. ¿Cómo es que introduce esto, este ente en el modo de su ser? Bueno, obviamente aquí también apela al término logos, que es, eh, no lo cito más bien directamente, pero lo dice constantemente, ¿no? Es el de desocultar a partir del habla, ¿no? Es decir, desocultar, mostrar a partir del hablar o del habla, ¿no? Ese es lo que Heidegger entiende por logos. Y si ustedes recuerdan cómo se nos habló desde que éramos niños del término logos, se dice tratado o estudio. No sé si se acuerdan de su definición de primaria, ¿no? Entonces, obviamente, estas definiciones corresponden a la tradición medievalista y a toda la tradición de los siglos XVIII y XIX, pero es otra cosa lo que Heidegger fue encontrando, ¿no? La usía entonces se introduce a partir de que Aristóteles define al ser humano como este animal que es capaz de desocultar las cosas en el cómo de su ser, ¿sí? ¿Y por qué me parece importante? Porque resulta que hay una de las cosas fundamentales en las lenguas, y es porque me fascinó esta primera parte. eh, y las lenguas del mundo están divididas en dos. Aquí sí no hay una tercera categoría, y eso es lo primero que quiero destacar. Cuando se habla de propiedad o posesión, y ahí viene el asunto, hay dos tipos de construcción, ¿no? Lo que se llaman lenguas, que marcan en el núcleo, y ahora les pongo un ejemplo. Lenguas que marcan en el dependiente. Esto se entiende mucho más claro si pensamos en español, ¿no? Casa de Juan, la casa de Juan, ¿no? Y ahorita les pongo otro ejemplo. Lo voy a poner aquí abajo. Mejor así. Eh, Cuando tenemos la construcción posesiva, tenemos dos partes, ¿no? Aquel elemento que le pertenece a alguien, que aquí en todas lenguas esto va a ser siempre el núcleo. En este caso, el núcleo, o la parte más importante, que es el elemento poseído, es la casa, ¿no? Y el poseedor o el dueño al que le pertenece la cosa es lo que se llama dependiente, ¿sí? Esto porque en una construcción de este tipo va a depender del núcleo. Entonces, el español es una lengua así, clarísima, porque lo que ocurrió con las construcciones posesivas es que el dependiente se marca con una preposición, ¿sí? Pero en el inglés todavía es más claro, ¿no? En el inglés lo que tenemos en esta construcción es que el dependiente se marca todavía con lo que queda de un sistema de casos que existió en el inglés de forma robusta. Esta famosa apóstrofe S es una marca de posesivo. En realidad nos está diciendo que esto está funcionando como el dependiente, ¿no? Y esta parte es el núcleo. No sé si me siguen hasta acá. Si se pone muy oscuro, me dicen por favor y me regreso para explicar todo. ¿Vamos bien? Sí, todo. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando pasa ahora con estas otras lenguas que les quiero mostrar, que marcan en el núcleo, este, tenemos algo así como, segundito, otra vez el náhuatl. El náhuatl va a ser una lengua que voy a estar trayendo muy a menudo porque pues, es, digamos, mi inglés, ¿no? Es la lengua con la que más familiarización tengo después del español. Eh, Tenemos entonces, en este caso, hagan de cuenta que esta construcción es más o menos así. Mira, mamá, mamá. Segundito, ¿eh?
Este sería la tercera posesivo. Esta es la palabra casa. Este es como una especie, vamos a poner así como de artículo, ¿no? Como, y este es obviamente Juan, ¿no? Literal sería como su casa el Juan. ¿Qué estamos viendo? Que en el elemento, que es el núcleo, hay una marca de posesión. ¿Sí? A diferencia del inglés, ¿ya lo vieron? En el inglés, la marca de posesión está en el dependiente, igual que en español, solo que en español es por vía de la preposición. Y en lenguas como el náhuatl o lenguas que marcan esto en el núcleo, la marca está en el elemento más importante. ¿Por qué los griegos decidieron construir el término, sus términos de usía, ¿no? Primero en términos de propiedad, ¿no? A partir de esta relación. ¿Y por qué Aristóteles consideró que como el paso del concepto habitual del término usía, que es propiedad, digamos, al paso conceptual, que es este tipo de relación, ¿no? Aquí lo voy a poner abajo para que todo quede en el mismo. De relación de un ente con su ser. ¿Por qué tenemos este juego con la propiedad? ¿Sí? Es la primera cosa que yo quiero destacar. No es, digamos, ¿cómo decirlo? No es tan lógico si no se piensa en la dinámica de las lenguas, pero cuando sabemos que en realidad las lenguas del mundo en este tipo de construcciones tienen dos estructuras, ¿no? Y caen en una o en la otra, no hay muchas ambigüedades, ¿no? Nos empezamos a preguntar si realmente el, se podría desprender este concepto de un ente en el cómo de su ser de todas las lenguas o si se podía entender universalmente a partir de esto. ¿A qué me refiero, no? Pensando que tenemos dos estructuras distintas, y podemos entender esto mismo, un ente en el cómo de su ser, en las dos estructuras lingüísticas por igual. No sé si me alcanzo a explicar con esto. Ahora sí se me complicó. Ok. Si el concepto es de propiedad, en realidad tenemos una relación de posesión. ¿Sí? Todas las lenguas, para que lo sepan, todas las lenguas indoeuropeas, todas, son de marcación en el dependiente, porque son lenguas de casos, ajá, o que históricamente tuvieron casos gramaticales. No hay ninguna lengua indoeuropea que sea de marcación en el núcleo. Toda la estructura eh, filosófica, tanto de grupos indios como de grupos griegos y romanos, surgió a partir de la lógica de las lenguas indoeuropeas, de lenguas de marcación independiente. Construir un término como usía tiene fuertemente una marca lingüística, una marca tipológica impregnada de estas lenguas. Solo que esto no se ha pensado así, nunca. Tenemos que ver qué pasa, por ejemplo, si en las otras lenguas, como el náhuatl y otras muchas lenguas que tienen marcación en el núcleo, los conceptos, eh, por ejemplo, de ser, de existencia, se pueden sostener de la misma manera. Esa es la pregunta que estoy haciendo. No sé si esto ya lo explicó mejor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si me siguen por acá. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, esto nada más para iniciar la clase de hoy. Es algo que quiero seguir preguntándome la mayor parte del tiempo posible, porque digamos, el objetivo
de este seminario es aterrizar a los verbos. Todavía no entramos por ahí, ¿no? Todavía no entramos como la constitución como tal del verbo, pero sí quiero hoy anticipar un poquito de la estructura del evento. ¿Por qué? Bueno, antes de ver el verbo, quiero como hacer una breve discusión sobre lo que se llaman eh, construcciones copulativas. Entonces voy otra vez como al hecho lingüístico y ahorita les digo por qué estamos pensando en esto, ¿vale? La primera cuestión es que las lenguas del mundo, aquí sí hacen sus construcciones copulativas de tres tipos, ¿no? La- el primer tipo es el que se llama nominal. Entonces pongo un ejemplo. El segundo tipo es el que se llama adjetival. Y el tercer tipo es el que se llama locativo, ¿sí? Entonces, se supone que las lenguas del mundo tienen algún tipo de construcción de esto. Si no tienen los tres, tienen alguno de ellos. Por ejemplo, pongo el español aquí, ¿no? Juan es maestro, sería el tipo nominal, ¿no? Es decir, esta construcción es lo que se suele llamar cópula, por eso se llaman copulativas, ¿no? Es lo que une al sujeto con su predicado. El español también tendría el adjetival. Juan es feliz. Ajá. Esa sería la adjetival. Y otra vez tenemos la misma relación, un sujeto que se une con su predicado. ¿Sí? Ahí está bastante intuitivo y sencillo eso. También el español tiene el tercer tipo, que es el locativo, pero aquí la cópula cambia. Quiero que lo vean. Juan está en la escuela. ¿Sí? Y de hecho, el español, si no lo saben, en este sentido es una lengua exótica, porque eh, pocas lenguas tienen dos cópulas que hacen esto. Y el español tiene estas serie estar, ¿no? Y estar, bueno, además, esa cuestión que vamos a aterrizar por ahí cuando veamos estas construcciones. Bueno, resulta que las lenguas del mundo pueden tener estas partículas, les digo que se llaman cópulas, o no tenerlas, ¿sí? Aquí viene otra vez el contraste del náhuatl, ¿no? Si encontramos un texto en náhuatl escrito así, María Cihuatl, significa María, esto se traduce como María es mujer. Lo que quiero que vean es que, bueno, Cihuatl significa mujer, para que lo sepan, no, lo que no tenemos en el náhuatl es una partícula que en español traducimos como es o ser. No existe en este tipo de construcciones, ¿sí? Lo mismo con las construcciones adjetivales, ¿no? Bueno, el náhuatl no tiene tan claramente adjetivos, pero déjenme ver si lo voy a poner con la variante que sé como este D es como más bien como un intensificador que significaría María es muy gorda. Sería algo así parecido este D, parecido al muy, ¿no? Otra vez, este es en esta construcción de este náhuatl, no, no lo tenemos, no está. Pero cuando quiero decir que María está en su casa, en realidad lo que estoy haciendo es sí usar una cópula. ¿A qué, a qué quiero llegar con esto? El náhuatl, por ejemplo, sería una lengua que tiene cópula únicamente en las construcciones locativas, pero no tiene cópulas en las adjetivales y en las nominales. ¿Sí? Y así, ¿no? Las lenguas del mundo pueden tener una o pueden tener las tres como el español, ¿sí? O pueden no tener ninguna cópula. Y todo hacerlo así, este tipo de predicados sin estas partículas o estos predicados que llamamos es o ser.
Porque esto realmente se vuelve relevante para lo que estamos hablando hoy, porque precisamente los verbos tienen una característica de, de cambio, ¿no? Cuando se construyen en los llamados participios. Por ejemplo, congelar a congelado, cuando algo está congelado es porque ya pasó por un proceso y eso es lo que vamos a discutir. Y de ahí, de alguna manera, eh, las cópulas son necesarias, ¿no? Y no solo por esto lo vamos a discutir posteriormente, sino también por el asunto de que eh, el ser, el es, ¿no? En realidad, en este, en este término que Aristóteles y también Heidegger toman en el cómo de su ser, un ente en el cómo de su ser, también hay una discusión que hace Heidegger sobre la cuestión copulativa, pero eso lo quiero discutir en la siguiente clase, ¿no? Hoy creo que no quiero que se ponga esto más denso, más bien quisiera una breve discusión y ya dejarla aquí hoy. No sé si tienen algo que comentar. Perdón, salí tantito, profe. No, está bien. Me puede repetir la pregunta? Pues ya, en realidad es lo que quería comentar hoy, ¿no? La siguiente sesión quiero hablar más bien de la cuestión de las cópulas y retomar la discusión que hace Heidegger. ¿Por qué la usía, Octavio? ¿Por qué hablar de la usía? Por la cuestión de las cópulas, ¿no? Porque usía es la nominalización de la sustancia o el ser, ¿no? Y es lo que vamos a discutir. Es como la introducción a esto. ¿Qué más? Bueno, espero que no se ponga muy denso esto, porque sí, voy a estar como recurriendo como a varios ejemplos, ¿no? Espero que me puedan seguir y que no se fatiguen, porque es cansado a veces seguir ejemplos lingüísticos y más bien quiero hacer como las sesiones más breves, ¿no? Para que como sean más densas y no sean tan cansadas, ¿no? En ese sentido. ¿Alguien más? Estaba tratando de encontrar el comando para activar el micrófono, pero no me acuerdo cómo. Yo hoy no quiero entrar mucho en el tema porque tengo la impresión que hay un fenómeno lingüístico que está por revelarse, pero necesito escuchar del todo lo que vas a trabajar. Pero tengo la impresión que hay un fenómeno que se está perfilando, que, que es una cualidad de la lengua que creo que sería tan importante como la continuidad y como la erosión, la mutabilidad, ¿verdad? Sí, es parte de los fenómenos de cambio, ¿no? Que creo que hay algo más, una otra cosa que es eh, que no se puede reducir a las otras y que le es esencial a la lengua. Que no se puede, ¿qué? Perdón. Reducir, 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 claro. pero por ahora no. Ok. Sí, yo también siento que estoy rastreando algo que todavía no se me ha revelado. ¿Alguien más? ¿Has? No, no, lo que yo tenía una duda razonable fue lo que te pregunté, pero ahorita estoy mareado con todo lo que dijiste. Sí, lo siento. Está bien, pero si no.
que puede esclarecer con más días. Solo es cosa de paciencia, ¿eh? Eso de la lengua que aparentemente es complejo no es tan complejo, pues, ¿no? Son, son ciertas lecturas estructurales, pero que siempre contienen algo. ¿Nadie más? Si no hay nadie más, dejamos aquí por hoy. Axel avisó que no llegaba. Ok, De veras, yo sí quiero decir, pero no, me voy a aguantar, me voy a aguantar. dale. Entonces, bueno, pues si no hay nadie, le dejamos aquí por hoy. Gracias por estar aquí en el seminario. No quiero retenerlos más. Y pues la siguiente sí anticipo que vamos a seguir un poquito más con este texto de esa introducción que hace Heidegger al seminario, porque en realidad no estoy interesado en el corpus mismo del curso, porque no voy a trabajar esos modos de existencia de la Grecia de Aristóteles, ¿no? O sea, no es lo que estoy persiguiendo, más bien es la introducción que hace Heidegger a estos términos, porque sí retoma esta discusión sobre todo de estas construcciones del ser y por qué son relevantes para lo que hoy planteé este año con relación a los verbos y a las construcciones predicativas, ¿no? Por ello, esto, ¿no? Un poco respondiendo más a lo que decías de por qué la usían. Está bien. Vale, pues gracias por estar por acá. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Yo me voy porque ya saben que voy lejos. Me Ya quedé sabemos, Jas. en la oficina. Que tengan buena noche. Igualmente. Gracias, buenas Gracias, noches. igualmente. Bye Bye. bye. Buenas noches.